Hola, hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del miedo. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pregunta importantísima. Para ustedes, ¿qué es el miedo? Para ti, ¿qué es el miedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una respuesta fisiológica o una emoción, algo que sentimos como respuesta ante alguna situación de emergencia. El miedo es necesario para el ser humano para alertarnos de que estamos frente a una emergencia. El miedo lo que hace es ayudarnos a sobrevivir. Por ejemplo, si en este momento entra ahí por tu puerta un puma, bueno, lo que vamos a hacer de inmediato es que nuestro cerebro va a enviar a nuestro cuerpo cortisol, adrenalina, vamos a sentir esa emoción fuertísima de miedo, nos va a empezar a latir el corazón a 1000 por hora, vamos a empezar a sudar, seguramente nos vamos a levantar como un cachiflín de la silla donde estamos viendo este video y vamos a correr o nos vamos a defender. Todo nuestro cuerpo se va a preparar para enfrentar esa situación de emergencia. Y eso que sentimos, ese miedo que sentimos es real, lo estamos viviendo y tenemos que defendernos a esa situación para poder sobrevivir. Y en este caso el miedo es totalmente normal y el miedo es una alerta necesaria para que nosotros podamos sobrevivir ante cualquier emergencia, ante cualquier situación con la que podamos perder la vida, ¿verdad? El miedo nos mantiene vivos, esa reacción, ese susto, esa adrenalina, eso que sentimos cuando tenemos miedo, esa taquicardia, esas manos sudorosas, esa falta de aire, esa agitación, todo eso que sentimos cuando tenemos miedo, cuando estamos enfrente a una emergencia, bueno, eso es normal y nuestro cuerpo lo necesita para sobrevivir. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sentimos estos mismos síntomas de miedo, pero el miedo no es real? Cuando el miedo solo existe en nuestra cabeza en forma de pensamiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú? Lo que pasa en este caso es que el miedo en esta situación no existe. Y muchas dirán, pero ¿por qué no existe ese miedo? Sí, sí, claro, yo lo siento. Lo que pasa es que aquí tenemos que recordar y tenemos que ser conscientes de que el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotras nos enganchamos a un pensamiento de miedo que no existe? Y cuando digo que no existe, cuando digo que el miedo, este miedo que muchas veces nos paraliza, y no tenemos ninguna situación de emergencia al frente, no estamos en peligro y sentimos miedo, entonces quiere decir que ese miedo no existe, no está ahí, no es real, solo existe aquí. Y por lo general cuando ese tipo de miedo existe solo en nuestra mente en forma de pensamiento, ¿verdad? Por lo general esos pensamientos los vemos en imágenes o muchas veces en películas y desgraciadamente los vemos en películas de terror. Entonces, ¿qué pasa cuando ese miedo que tenemos es solo un pensamiento? Y repito, digo que no existe porque es que en realidad no existe. Cuando pensamos en algo y este pensamiento nos provoca miedo, por lo general ese pensamiento es del futuro. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Algunos de los ejemplos que me dieron ustedes en esta sesión del miedo fue, por ejemplo, que miedo a las autoridades, miedo a una figura de autoridad. Bueno, ¿por qué le tengo miedo a esa figura de autoridad? Seguramente me da miedo, primero porque me recuerda algo que yo viví en mi infancia con mis figuras de autoridad, que pudieron haber sido mis padres, los tutores, profesores o alguna persona, bueno, que en aquella época cuando fuimos niñas, tuvimos una mala experiencia relacionada con esa figura de autoridad y hoy de adultas también le tengo miedo a cualquier figura de autoridad, mi jefe,
yo no sé, cualquier persona que represente para mí una figura de autoridad. Le voy a tener miedo. Pero en realidad le tengo miedo a esa persona o le tengo miedo a lo que esa persona me puede hacer sentir, que puede ser rechazo, puede ser que me humille delante de mis compañeros, que me haga quedar en ridículo, que me haga sentir mal, ¿verdad? Que me haga sufrir. Entonces, al final, ¿le tengo miedo a esa figura de autoridad o le tengo miedo a lo que esa figura de autoridad pueda representar para mí? Lo que esa persona pueda ocasionarme a nivel emocional y hasta a nivel pues, mental, ¿no? Y psicológico. Entonces tenemos que poner en una balanza. Esa persona está ahí, esa persona sí existe. Lo que no existe es ese pensamiento de que tengo miedo a esa persona porque puede ser que esa persona me humille, me falte el respeto, me haga sentir mal, me haga pasar una vergüenza, un ridículo, ¿verdad? Que pase algo injusto, ¿verdad? Pero eso no existe porque solo está en mi cabeza, eso no existe porque solo está en mi mente. Entonces ese miedo no existe, existe lo que estoy sintiendo. Pero si somos realistas, ese pensamiento no es real. O sea que me da miedo algo que no existe. Alguien decía eh, que puede sonar muy real una situación muy dura de una de ustedes que tiene una hija que está enferma de cáncer. Entonces, obviamente, todos los días sufre y tiene pensamientos de miedo pensando en que va a ocurrir una desgracia, ¿verdad? Pensando en que hoy vimos a una persona en el hospital en muy buen estado, pero luego la volvemos a ver y ya está decaída. Ya su situación no es la misma, entonces claro que da miedo que a mi hija le pase lo mismo, que a nosotras nos suceda la misma situación. Pero entonces volvemos igual a lo mismo. Es cierto que la situación es difícil, es cierto que la situación es hay que poner un sobreesfuerzo para poder gestionar esta situación. Pero bueno, en este caso vimos que nuestra compañera lo está haciendo de maravilla, de la mejor manera que ella puede en este momento. ¿Y cuál es esa forma? Bueno, ella mencionaba que lo que hacía era que trataba de cambiar el pensamiento. Decía, no, no, en este momento todo está bien. No, 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 voy a dejar de pensar eso porque todo está bien. Y está bien lo que está haciendo. Está tratando de cambiar el pensamiento. Un pensamiento que es muy difícil de cambiar cuando tenemos una realidad enfrente que nos cachetea todos los días. Ahí el punto está en que ese pensamiento de que, ¿y si pasa esto? ¿Y si mañana se pone mal? ¿Y si no mejora? ¿Y si tal? ¿Y si X? ¿Y si Y? Ese ¿y si no existe? O sea que otra vez tenemos miedo a algo que no ha llegado, algo que no existe, algo que no es real. Entonces, el secreto está en enfocarnos en todas aquellas cosas que sí queremos y dejar de lado todo aquello que sabemos que nos da miedo, todo aquello que sabemos que no queremos vivir. Ahora bien, hay 5 eh, miedos que nosotras, bueno, nos inventamos. Hay 5 cosas a las que le tenemos mucho miedo, mucho miedo. Y por lo general, si somos conscientes y nos ponemos a pensar a qué le tenemos miedo, lo podemos como encasillar o lo podemos meter en alguna de estas 5 cosas. Y esas son el miedo a causar decepción a alguien, ¿verdad? Que alguien se decepciona de nosotros. Miedo a perder el control, esa sería la segunda. La tercera, miedo a no ser perfectas, miedo a no ser importantes o miedo a sufrir. Y la noticia es que recordemos que nosotras no tenemos el control de nada ni de nadie. Y tampoco somos perfectas. Igual la vida no es una cajita de bombones, o sea que en algún momento, bueno, nos va a doler algo,
Algo nos va a hacer sentirnos tristes. El detalle está en que yo decido quedarme ahí en la tristeza, agarrada en la tristeza, transformar esa tristeza en dolor o salir adelante. Pero los miedos siempre van a existir de una forma o de otra. El detalle está en, me voy a quedar agarrada de ese miedo, porque si me agarro al miedo, si me quedo ahí enganchadísima al miedo y todos los días pienso lo mismo, lo mismo, lo mismo, el mismo miedo, bueno, pues entonces voy a llegar a tener ansiedad, depresión, me voy a enfermar, porque el cuerpo físico se enferma también a causa de los pensamientos de miedo. Entonces tengo que tener cuidado con ese tipo de pensamientos y tengo que tener muy claro que lo único que yo puedo controlar en mi vida es lo que pienso. Entonces, ¿qué voy a hacer con los pensamientos de miedo? Les daba un ejemplo también de que, ¿qué pasa si yo te digo en este momento, no pienses en un elefante rosado, no pienses en un elefante rosado y no le vayas a poner orejas rayadas de color azules a ese elefante, no vayas a pensar en eso, no pienses en eso, no pienses en un elefante de color rosado. ¿Qué es lo que pasa con tu mente cuando yo te digo eso? Por supuesto que de inmediato vas a pensar en un elefante color rosado con orejas de rayas en color azul, porque te estoy diciendo que no pienses en eso. Quiere decir que si yo igual me digo a mí misma, no voy a pensar en algo o qué sé yo, no estoy enferma, por ejemplo, o no me van a despedir del trabajo, aunque diga la palabra no en esa frase, igual estoy pensando en eso. Entonces, en vez de pensar en eso, ¿no sería más fácil pensar, estoy sana, me siento bien, soy fuerte, o tengo un trabajo que me encanta, me va súper bien, mis jefes me adoran, me llevo bien con todos, todo es perfecto? Y cambio ese pensamiento y me alejo totalmente del pensamiento que me causa miedo, porque lo que sí puedo controlar es lo que pienso. En cambio, esos pensamientos, ya cuando lo tengo ahí enganchado, ese miedo, ya cuesta un poco más soltarlo. Entonces es mejor desde el principio, si tenemos un pensamiento de miedo o un pensamiento que nos genera miedo, tenemos que tener muy, muy claro, en primer lugar, que ese pensamiento no es real. Por eso podemos decir que eso no existe. Le tenemos miedo a un pensamiento que no existe. Y el 99% de las cosas que les tenemos miedo, esos pensamientos son irracionales y el 99% de las veces no suceden. O sea que nos preocupamos, nos enfermamos, nos da miedo, hasta ansiedad muchas veces y todo por nada. Por un pensamiento que nunca va a ser real, que la posibilidad de que sea real es mínima. Es mínima. Entonces cambiemos el pensamiento y seamos conscientes que cuando tememos a algo, es porque ese pensamiento o está enganchado al pasado o lo traemos del futuro, un futuro que ni existe y que en lugar de crear un futuro bonito con cosas que nos gusta, con cosas que sí queremos, estamos empezando a crear un futuro espantoso, un futuro que no han ni empezado a hacer y ya tenemos miedo de él. Entonces, claro que nos enfermamos, claro que nos da ansiedad, claro que nos da la pensadera en la noche, nos preocupamos, ya nos da gastritis, colitis y de todo, de pensar en cosas que nos generan miedo y son cosas que no existen y adicional a eso, cosas que ni siquiera van a pasar. Ahora bien, hay algo muy importante. Si nosotras traemos nuestra mente al momento presente, al aquí y a la ahora, y nos fijamos arriba, abajo, a un lado, al otro, aquí en este momento todo es perfecto, todo está bien. Aquí todo está bien, todo es perfecto. Entonces, en lugar de pensar en lo que yo no quiero, mejor me pongo a pensar en lo que ya tengo, en lo que sí estoy disfrutando en este momento. Alguien mencionó también el tema del dentista. Bueno, a mí me da miedo el dentista, dijo alguien.
¿verdad? O supongamos que me da miedo el dentista, esos ruidos del taladro y esto. Bueno, ese miedo puede ser real hasta el momento en el que yo me siento en la silla del odontólogo. Antes no es real, pues que ni siquiera he llegado. Y no puedo darme el lujo, darme permiso de empezar a sentir miedo, empezar a intoxicar mi cuerpo con cortisol y adrenalina por algo que tal vez no vaya ni a pasar. Por ejemplo, si yo digo, bueno, le tengo miedo al dentista, ajá, ¿por qué? Seguramente porque me da miedo el dolor, porque no quiero que me duela, porque me da miedo ver sangre, porque me voy a sentir mal o se me va a hinchar la cara, lo que sea. Pero eso no ha pasado. Si a mí mañana me toca ir al dentista, bueno, cuando ya esté sentada en la silla del dentista, seguramente en ese momento, bueno, puede ser que sí tenga miedo, porque lo estoy viviendo en ese momento. Lo que no está bien es que desde el día anterior yo ya empiece a sentir miedo de algo que todavía no estoy viviendo. Recordemos que el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, si yo desde hoy me estoy imaginando que ya estoy en el dentista y tengo miedo porque voy a ir al dentista, voy a escuchar ese taladro y seguramente voy a sentir algo por ahí y me voy a sentir incómoda, entonces desde ya estoy sufriendo lo que todavía ni siquiera está pasando. Y entonces ahí es donde decimos, el miedo no existe, ese tipo de miedo, porque no es real, es solo un pensamiento y ese pensamiento lo puedo cambiar. ¿Cómo? Bueno, en lugar de pensar que mañana tengo que ir al dentista y no me gusta porque me da miedo, mejor puedo pensar, ay, hoy estoy aquí disfrutando en mi casa y me voy a hacer un chocolatito caliente porque estoy súper cómoda aquí en la casa y la estoy pasando súper bien. Pero es cambiar, es enfocar mi mente en aquello que sí quiero y dejar de lado lo que no quiero. Otra cosa que vimos es, bueno, y cuando ya tengo ese miedo, ¿cómo lo cambio? Bueno, primero cambiando el pensamiento, tratando de enfocarme en lo que sí quiero. Entonces, ¿cómo me enfoco en lo que sí quiero? Visualizando, visualizando. Visualizando qué. Bueno, nos vamos al ejemplo de la persona que le tiene miedo a esa figura de autoridad. Supongamos que mañana o en esta semana voy a tener una reunión con mi jefe y con mis compañeros de trabajo. Entonces mi jefe, esa figura de autoridad, a mí me da miedo. Y yo con solo pensar en esa reunión ya me empiezo a sentir mal, me sudan las manos y se me queda la voz trabada, se me olvida lo que tengo que decir, ni siquiera puedo hablar del miedo que me da. Entonces, ¿qué hago? Bueno, visualizo que estoy sentada con mi jefe y mis compañeros de trabajo en esa reunión. Visualizo y me imagino todo lo que le voy a decir. ¿Cómo me veo en ese momento? ¿Cómo me siento en ese momento? ¿Cuáles palabras estoy utilizando? ¿Cuáles gestos estoy utilizando? El contacto visual que estoy haciendo. Todo lo que quiero que suceda en esa reunión y como me encantaría sentirme de bien, de confiada, de tranquila, segura y sin miedo, eso es lo que voy a visualizar. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando a mi cerebro que sí puedo hacer eso que tanto miedo me da. Y si lo visualizo todos los días, el día que ya me toque reunirme de verdad con el jefe, ya no voy a sentir tanto miedo, por lo menos ya me voy a sentir más segura, ya sé cómo va a pasar, cómo van a pasar las cosas. Ya sé qué es lo que voy a hacer, ya sé qué es lo que voy a decir. Hasta puedo planear algunas respuestas ahí de posibles preguntas que me hagan. Las puedo planear y las puedo responder de forma anticipada en mis visualizaciones. Porque recordamos que el cerebro no sabe distinguir de lo que es real a lo que es imaginario. Entonces, si yo visualizo, imagino que estoy viviendo eso, para el cerebro va a ser real y para mi cuerpo también. Entonces, cuando llegue el momento de que eso de verdad suceda, esa reunión, ya mi cuerpo se va a sentir más cómodo y ya mi cerebro va a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque ya va a tener una experiencia, entre comillas, de esa situación.
y ya no la va a relacionar tanto con el miedo, porque ya tiene otra opción, ya le enseñamos otra opción por medio de la visualización. Otra cosa, el cerebro tiene, hay una parte del cerebro que se llama sistema reticular activador ascendente, perdón. Esa parte del cerebro lo que hace es que nos enfoca la mirada a aquello que nosotros queremos, a aquello que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces poníamos el ejemplo, bueno, si yo quiero comprarme un Yaris de color rojo, pues les aseguro que voy a ver en cada esquina un Yaris rojo. Y si yo digo, ay, qué aburrido, ya no quiero ese carro porque resulta que ahora todo el mundo tiene ese Yaris, me voy a comprar un Mazda azul, pues adivinen qué, en todas las esquinas voy a empezar a ver un Mazda azul, porque mi cerebro, ese sistema que tengo en el cerebro, lo que va a hacer es desviar la mirada, buscar aquello que yo tengo muy presente en mi cabeza, porque me va a ayudar a encontrarlo. Pero ¿qué pasa si eso que tengo en mi cabeza es un miedo? De igual manera me va a ayudar a encontrarlo. De igual manera me va a ayudar a que ese miedo que yo tengo tan presente en mi cabeza se haga realidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Y más cuando es un miedo. No pensemos tanto en los miedos. Todo lo contrario, dejémoslos, ignorémoslos, dejémoslos de lado. Y cuando ya estemos viviendo un miedo, cuando ya algo sea real, por ejemplo, un perro que voy caminando en la calle y ese perro me va a morder, bueno, pues me va a dar miedo. Y mi cuerpo se va a preparar para correr o para pelear con el perro. Y ahí voy a poder reaccionar. Pero cuando el miedo no es real, igual mi cuerpo se llena de cortisol y adrenalina y se prepara para pelear o para salir corriendo, pero no hacemos nada porque el miedo no es real. No tenemos la necesidad ni de correr ni de pelear porque el miedo está aquí. Entonces todo nuestro cuerpo se enferma, se intoxica de cortisol, se intoxica de sustancias, se inflama, se enferma nuestro sistema digestivo, hasta puede que se nos suba la presión, que nos dé migraña, que nos empiecen a doler las articulaciones por un pensamiento que no existe, porque no es real. Y la probabilidad de que se haga real es mínima, es mínima. Entonces es importantísimo, importantísimo de verdad que cuidemos lo que pensamos, que empecemos a cambiar el pensamiento, que empecemos a enfocarnos en lo que sí queremos y no en lo que no queremos. El miedo se cuela siempre en nuestra mente, se nutre de nosotras, de esa tensión que le damos, porque toda esa energía que le ponemos al miedo hace que más bien crezca más. ¿Qué pasaría si nosotras más bien le ponemos toda esa energía a otra cosa? ¿Qué pasaría? Pues la otra cosa crecería más y el miedo empezaría a desvanecerse, a desvanecerse, a desvanecerse. Otro punto muy importante que tocamos fue que mientras nosotros estemos en miedo, mientras estemos agarradas del miedo, cualquier miedo que sea, mientras estemos agarradas de ese miedo, estamos en un papel de víctimas, no nos estamos haciendo responsables de nuestra vida. Estamos ahí paralizadas, el miedo nos tiene paralizadas. Y tenemos la posibilidad de decir, bueno, ya no quiero más esto, voy a cambiar mi pensamiento, voy a pensar diferente, voy a dejar de ser víctima, voy a tomar responsabilidad de mi vida, de mi mente, porque te pregunto, ¿quién es el dueño de tu vida? ¿Usted o su mente? ¿Quién manda a quién? ¿Su cerebro la manda o usted manda al cerebro? A su mente, a su ego.
Entonces ahí es donde tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿qué hago? Bueno, primero cambio el pensamiento. Si me cuesta cambiar el pensamiento, es traerlo aquí. Por eso meditar es tan bueno también. ¿Por qué? Porque cuando practicamos las meditaciones, lo que hacemos es traer nuestra mente a la respiración, la anclamos en la respiración, la anclamos aquí en el momento presente. Entonces es importante también cuestionarnos a qué le tengo miedo y por qué. ¿Esto es real? ¿Pasará o no pasará? ¿Qué pasaría si yo pienso algo diferente? ¿Me sentiría mejor o qué pasaría? Empecemos a cuestionarnos todas estas cosas con relación al miedo que tengamos. Y empecemos a cambiar el pensamiento por un pensamiento que sea real. Y los pensamientos que son reales son simplemente los pensamientos de las cosas que estamos viviendo en este preciso momento. Solo el presente es real. Ya lo que pasó ayer o lo que pasó hace 5 minutos ya no existe. Es que ya pasó y ya no existe. Y lo que va a pasar 10 minutos después tampoco es real y que es que tampoco existe, que no lo hemos vivido. Y si tomamos la decisión, lo podríamos cambiar. De aquí a 10 minutos puede ser que yo esté editando este video. O de aquí a 10 minutos puede ser que no, que haga otra cosa. Todo depende de la decisión que yo tome. Y así en la vida es todo. Y lo mismo pasa con el miedo. Depende de donde yo me enfoque, depende de la decisión que yo tome, del pensamiento que vaya a escoger. Si me voy a seguir agarrando del victimismo, del miedo que me paraliza, o si más bien le voy a hacer frente. Si ya estoy viviendo una situación que me está poniendo en peligro, ¿verdad? Como había otro caso de alguien que le da miedo a los ascensores. Entonces, si ya estoy en un ascensor, bueno, cuando es tema de un ascensor o por ejemplo también el tema de hasta el mismo dentista, podemos hacer tapping, reducir ese miedo y probar. Me paro enfrente del ascensor y pruebo. ¿Será que soy capaz de subirme al ascensor o no? Bueno, entonces mido cuánto miedo tengo. Y si todavía no soy capaz de subirme al ascensor, bueno, vuelvo a la casa y vuelvo a hacer tapping. Y luego vuelvo y me paro al frente del ascensor hasta que ya me pueda subir. Y aunque todavía tenga miedo, pero ya un miedo que tal vez no me paraliza. Pero cuando ya esté ahí adentro del ascensor, porque voy a pensar, ¿y si se para este ascensor? ¿Y si me necesito salir del ascensor ya? ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué mejor no pienso, uy, qué rápido en el ascensor? Mira, y no tuve que subir gradas y ya llegué rapidísimo. ¿Por qué nos enfocamos siempre en lo negativo? ¿Por qué nos enfocamos siempre en lo que no queremos? Ahí es donde nacen los miedos, cuando nos enfocamos justamente en lo que no queremos. Si toda esa energía la usáramos para enfocarnos en lo que sí queremos, sería diferente. Nos relajaríamos más, disfrutaríamos más las cosas, porque las viviríamos en el momento presente. Dejaríamos de estar pensando en lo que va a pasar. Ahora bien, si pensamos en el futuro, pero en un futuro maravilloso, o en algo lindísimo que sí queremos, y les aseguro que no tendríamos ni miedo, ni ansiedad, ni nos frustraríamos, porque en realidad es que el miedo, eh, a veces pregunta la gente, bueno, ¿y cómo supero el miedo? No podemos superar algo que no existe, porque el miedo no existe, solo existe en nuestra mente. Entonces tenemos que aprender a cambiar nuestros pensamientos. Ahí, justamente ahí, es donde está la clave, en enfocarnos en todo aquello que sí queremos, en cambiar los pensamientos, en dejar de lado todas aquellas cosas que no queremos, todo lo que no queremos en nuestra vida, ni siquiera tenemos que pensar en eso. Tenemos que poner nuestro foco en un lugar diferente, en el momento presente, porque en el momento presente todo es perfecto, todo está bien.